porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves, 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos puntos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando la Noticia. Recuerden que transmitimos desde las plataformas y redes sociales de la Agencia de Información Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Acompáñenos. Vamos a tener una importante entrevista esta noche con el prestigiado y reconocido doctor en Derecho Marco Antonio Baños, efectivamente el exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Platicaremos sobre un tema coyuntural en un proceso que ha generado polémica y debate en el contexto del Instituto Nacional Electoral. Acompáñenos, esto es Contrastando la Noticia. Iniciamos. Así es, amigos, pues como platicábamos al inicio de este programa, hoy estamos nuevamente platicando con un reconocido doctor en Derecho, una autoridad en materia político-electoral, el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, que nos honra con su presencia y con su valiosa participación y análisis en este espacio, contrastando la noticia, precisamente en el contexto de la democracia y la justicia electoral. Doctor Marco Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Julio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches y saludos muy afectuosos a todo el auditorio. Gracias, gracias. Pues sin lugar a dudas, el debate en los medios de comunicación, el debate en las conferencias mañaneras con el presidente de la República y bueno, pues la gran oportunidad que se podría implementar con una medida aprovechando las nuevas tecnologías de la información en un contexto que me parece muy interesante que has publicado precisamente en tu columna semanal en un diario de circulación nacional. Me parece un tema, yo diría, muy coyuntural y además oportuno. ¿Cuál es tu posición respecto del voto electrónico? ¿Crees tú que es útil? ¿Estamos preparados para el uso e implementación del voto electrónico en un proceso electoral en corto plazo? ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Gracias, Julio, por introducir el tema. Bueno, yo soy de los, y déjame usar un calificativo de los principales entusiastas con el voto electrónico en este país. Claro. Debo decirte que ya desde el año de 2010, es decir, hace 12 años, la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para ese año, le ordenó al Instituto Nacional Electoral, entonces Federal Electoral, que destinara una parte de sus recursos para hacer un estudio y ver si era viable o no la utilización de medios electrónicos para recibir y contabilizar los votos. Ese estudio se llevó a cabo desde varias perspectivas y debo decirte que tuve la fortuna, siendo consejero electoral en esos años, de conducir los trabajos de una comisión especial para ese tema. Así que se revisaron las partes normativas, se revisó también todo lo que tenía que ver con las experiencias de otros países en cuanto a ejemplos de países exitosos con el uso de los medios electrónicos en la recepción y en la contabilidad de los votos. También revisamos aquellos casos que no habían tenido éxito y las razones por las cuales eso había ocurrido. Y por supuesto, hicimos una revisión
de la teoría y de las obras publicadas por los principales autores en esa materia. De hecho, trajimos a varios de esos autores para que compartieran sus experiencias con el Instituto Federal Electoral, y también lo hicimos con funcionarios de otros órganos electorales de otros países que lo han implementado o que en su caso lo han dejado. Bueno, entonces debo decirte que el estudio concluyó que sí era viable la utilización de los medios electrónicos en la recepción de la votación, pero algunos de los investigadores que fueron invitados y funcionarios en ese momento de organismos electorales de otras instituciones dijeron que era necesario esperar más o menos un trayecto de unos 18 años para ir haciendo pruebas piloto y lograr que el voto electrónico se pudiera asentar. Yo, la verdad es que siempre estuve escéptico de si esa norma era o no prudente, porque si nosotros somos atentos, el caso concreto de Brasil, que emuló experiencias de otras latitudes también, ya en el año de 1996 ensayó el voto electrónico, colocando urnas electrónicas en el 30% de casillas de todo el país para una elección municipal, Claro. con independencia de los niveles educativos que tenían las personas. Y debo decirte que fue muy exitosa. También tuve la fortuna de ser observador en aquella ocasión, siendo funcionario del propio IFE antes. Y debo decirte que las personas manejaban con una gran facilidad las famosas urnas electrónicas, porque son inductivas, son como una especie de cajeros de banco que Claro. llegas y haces una operación sencilla para poder tener un resultado. Aquí, en el caso concreto, se habían revisado los mecanismos de operación del software, los mecanismos de seguridad, el encriptamiento de la información, etcétera. Para México, la conclusión fue que sí se podía, que era viable que pudiéramos utilizar medios electrónicos y bueno, con independencia de si estábamos o no de acuerdo con el tema de los 18 años de implementación para hacer pruebas piloto, pues el hecho es que ya pasaron 22 años y seguimos en pruebas. Así Debo es. decirte que antes de la reforma del 2013-2014, algunas entidades habían introducido en su legislación ya algunas disposiciones para usar las famosas urnas electrónicas. Son el Claro. caso concreto de lo que era el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, el caso concreto de Jalisco y el de Coahuila, que ensayaron estas modalidades de urna electrónica. Y de hecho, si te das cuenta, son las mismas urnas electrónicas que hoy usa el INE para el pilotaje de estas pruebas que está realizando. Luego Bien. después, en el año de 2015, ya el INE ordenó la realización de una prueba piloto con un modelo de urna electrónica que se denominó boleta electrónica y que, digamos, funcionó, aunque en aquella ocasión los resultados no fueron vinculantes, por tanto, solamente se pudo revisar el funcionamiento de estos aparatos y vuelvo a repetir, los resultados fueron muy aceptables. Ya recientemente el INE para las elecciones locales de ayuntamientos en el caso de Hidalgo y para las del Congreso en el estado de Coahuila en el año de 2020, 18 de octubre del 2020, ordenó la utilización de urnas electrónicas. Fueron 54 para el estado de Coahuila y 40 para el estado de Hidalgo. Y el informe indica que fue muy exitosa la prueba. Así En es. las elecciones del pasado día 6 de junio de 2021, en las elecciones federales, también el INE ordenó una prueba piloto con 50 urnas instaladas en Coahuila y otras 50 en el caso concreto de Jalisco. También el informe indica que funcionaron de una manera muy aceptable y que, por tanto, pues debe continuarse con la recabación de información de estos temas. Yo puedo estar de acuerdo que es necesario que sigamos en la revisión, pero creo que más allá del tema de las pruebas piloto, que ahora se han vuelto a aprobar para que en las elecciones del próximo 5 de junio, en las elecciones de las 6 gubernaturas, más la renovación de un Congreso y de los ayuntamientos de Durango, el Congreso es de Quintana Roo, entonces ahí se vuelve a hacer una prueba piloto y se coloquen de nueva cuenta urnas electrónicas. Va a haber 50 en Tamaulipas y 50 en el estado de Aguascalientes. Todo eso está muy bien, sin embargo, vamos avanzando de una manera muy lenta. No es una prueba piloto de pues digamos, una envergadura mayor que permita tener información más amplia respecto de cómo funciona estas urnas electrónicas. Y a mí me parece, y lo quiero decir con absoluto respeto para las autoridades, pero me parece que es una prueba timorata
que podría ir con mayor celeridad este tema. Y mira, no se trata de un asunto de falta de funcionalidad de las urnas electrónicas, ni tampoco es un problema de costos, y déjame y te explico. Porque nosotros para integrar las mesas directivas de casilla, nosotros en el caso mexicano, utilizamos una estrategia de capacitación que es muy onerosa. No es fácil seleccionar funcionarios de casilla en México y luego capacitarlos. Los tienes que sortear, los tienes que ir a notificar, los tienes que capacitar a doble vuelta. Y solo para que te des una idea, Julio, de lo que significa esto, en el proceso electoral del año de 2018, la estrategia de capacitación costó alrededor de 3,200 millones de pesos. Ahora, para las últimas elecciones, donde se instalaron poquito más de 163,000 casillas, hubo un costo aproximado de 3,700 millones. Tú revisa el incremento entre proceso y proceso. Estamos hablando de 500 millones más para la estrategia de capacitación, para la integración de mesas directivas, pero eso súmale cuánto cuestan las boletas, las actas, toda la documentación electoral, luego súmale también lo que cuesta el programa de resultados preliminares, los conteos rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que si se hace una proporción, y este estudio ya se realizó en el propio Instituto Nacional Electoral, pues con todo el dinero que tú le metes a la capacitación de funcionarios y en general para el habituallamiento de las mesas directivas de casilla, pues tú podrías comprar más o menos unas 250,000 urnas electrónicas. Y aquí tienes la ventaja de que las urnas electrónicas son reciclables. Algunos dicen que hasta por 4 procesos electorales. Yo calculo que es alrededor de 6 más o menos. Entonces, si bien requerirías un esquema para actualizar los softwares, para hacer el almacenaje de las propias urnas electrónicas, no se va a comparar con el nivel de recursos públicos, la cantidad de recursos que necesitas para poder integrar las mesas en las condiciones actuales. Entonces yo creo que podríamos avanzar, y todo este diferendo que hay para una posible reforma electoral cuyo objetivo central está justamente en la reducción de los costos, podría quedar de lado si se pone mayor atención al tema del voto electrónico. Por eso creo que el INE se está equivocando, debería de hacer una prueba de mayores dimensiones y poner toda la información en la mesa de los negociadores de la futura reforma electoral para que se evalúe la posibilidad de que transitemos hacia ese punto. Porque además hay un tema que es muy importante. La recepción sería más rápida, la contabilidad sería mucho más rápida y no tendrías las problemáticas que una casilla única como la que tenemos en México para recibir todas las votaciones de elecciones locales y de elecciones federales conlleva. Si tú te das cuenta, en las elecciones del 18, en las elecciones del 15 también, hubo lugares donde hubo 5 y hasta 6 elecciones. Entonces, los funcionarios de casilla terminan los escrutinios y cómputos hasta el día siguiente, 5 o 6 de la mañana, y entonces terminan por aventarte los paquetes, y esa situación ha generado también problemas de lo que ahora se llama la cadena de custodia, y te ha generado anulaciones. Ahí está Monterrey, que se anuló la elección de ese ayuntamiento, antes se había hecho en Villahermosa, y también todas las discusiones que hubo sobre la gubernatura de Puebla, esa gubernatura que ganó de manera muy apretada, en paz descanse la gobernadora entonces Marta Erika Alonso. Marta Erika Alonso. Paz descanse. Doctor Marco Antonio Baños, es importante recordar que en redes sociales se ha desinformado o se ha generado por parte de la izquierda, por parte de Morena, o por parte de grupos poco informados, o yo diría ignorantes frente a las ventajas, frente a la gran oportunidad que tenemos con el uso responsable, con el uso, yo diría, correcto de las nuevas tecnologías. Hay la duda de que si esto podría ser utilizado, pudiera ser manipulado para un fraude electoral. ¿Tú crees que habría la posibilidad, la puerta de que alguien pudiera alterar el resultado y, no sé, pensar tal vez en algún fraude, en un resultado en una elección federal en el, no sé, 2024? ¿Tú lo visualizas? Yo digo que no, porque mira, las urnas electrónicas tienen varias características. Primero, técnicamente, son urnas electrónicas que tienen autonomía con las modernas baterías de litio que hay ahora, que no necesitan por consecuencia enchufarse a la corriente. Segundo lugar, son aparatos
que no están conectados a ningún dispositivo de Internet. Es decir, es una caja con un software que procesa la información, pero que no la puede transmitir, sino que se queda la información dentro de la computadora y en consecuencia las autoridades ya determinan cuál es el mecanismo que sigue para que esa información se traslade hacia los centros de procesamiento de los resultados. Yo digo que no es posible que exista un fraude, primero porque tú también tendrías la opción a que los partidos revisen previo a la jornada electoral, pues que se está con urnas que están vacías, que no tienen información precargada, que no hay ninguna posibilidad de que se manipulen los resultados y de que además pues son instrumentos que instituciones académicas, podría ser la UNAM en una parte, el Politécnico en otra, las universidades autónomas de los estados también pueden participar, verifican, insisto, que las urnas están completamente libres de información, que no tienen información precargada y luego esta característica de que no se deben enchufar a la corriente y mucho menos a los sistemas de Internet, te dan también una amplia seguridad. No se trata, yo te diría, de cuestiones de orden técnico, no se trata tampoco de problemáticas de producción o de costos, es un asunto en el cual falta simple y sencillamente voluntad política de los partidos políticos. Correcto. Ellos dicen que no son los tiempos, que no estamos preparados para los mecanismos electrónicos desde 2010, esa sería la pregunta. Después de todos los resultados que tuvimos en las elecciones de Coahuila, los que tuvimos en las elecciones de Jalisco o de la Ciudad de México y que están ahí los resultados correspondientes, después de ver que la India, que tiene un padrón que supera los 800 millones de electores y que básicamente maneja las elecciones con un pool de urnas electrónicas que se llevan por regiones para recabar la votación, o Brasil, que prácticamente opera todas sus elecciones igual, con urnas electrónicas y que no tienen mayor complicación. Alguien podría decir, no, pero es que en el caso de Alemania, siendo un país del primer mundo, pues tuvo que anular una elección de voto electrónico. Correcto. Sí, pero fue una discusión jurídica, fue una discusión en la cual el voto electrónico no estaba considerado en la Constitución y entonces en las urnas que hay en todos los países se declaró nula la elección de voto electrónico. Pero aquí, obviamente, de lo que se trata es de que los legisladores tomen conciencia de la importancia que tiene esto, de que si hay una discusión auténtica que pretende, y en eso yo podría acompañar, que pretende que se disminuyan los costos de las elecciones, pues entonces que se estudie con mayor sensatez el tema del voto electrónico y todos los mecanismos de seguridad, de encriptamiento de la información, etcétera, que harían posible que las urnas electrónicas se puedan adaptar con cierta celeridad a la realidad mexicana. Yo creo que esta parte es clara, no hay, si te das cuenta, Julio, ninguna asignatura del quehacer humano en ningún país del mundo, ni en los más atrasados, que no se estén aplicando tecnologías para muchas cuestiones y que eso permite agilizar el cumplimiento de muchas funciones y abaratar los costos. Entonces yo creo que el INE debe dar un paso al frente con este tema. Por eso he considerado que es una prueba insuficiente la que se tiene pensada para las elecciones del 2022. Así es. ¿Qué te parece, Marco? Vamos a un pequeño corte. Regresamos para seguir platicando sobre un tema de incongruencia, un tema más de carácter personal, más allá de un interés público institucional. ¿Qué te parece que hacemos un pequeño corte y regresamos? Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. No le cambie, regresamos, seguimos aquí en Contrastando la Noticia, aquí en este espacio de democracia y los contrastes del mundo de la justicia electoral. Regresamos, no le cambie.
pues ya obviamente estamos en este análisis sobre pues el contexto, el contraste sobre las decisiones institucionales frente a los intereses político-electorales. Y sí, usted recuerda y me están cuestionando en redes sociales qué pasó con este uso de las nuevas apps o las aplicaciones en tecnologías para el registro de candidatos independientes o nuevos partidos en proceso de registro. Yo me atrevo a preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral y además una voz autorizada en estos temas, ¿por qué ahí sí, doctor, por qué ahí sí se implementó una app para este proceso de registro, reitero, de partidos, de nuevos partidos en proceso de registro y o de candidatos independientes? ¿Por qué ahí sí creyeron en las nuevas tecnologías? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿A qué acuerdo llegaron los partidos y el propio INE? Mira, cuando vienen los procesos de registro de los nuevos partidos políticos, se registra una cantidad impresionante de organizaciones ciudadanas que quieren formar partidos. Claro. En el último procedimiento fueron más de 100 las organizaciones que intentaron el registro de los partidos. Al final, solo algunas de ellas, concretamente 6, tenían la posibilidad de haber cumplido con las firmas, pero como son cantidades millonarias justamente de firmas de apoyo para la conformación de los nuevos partidos, y aparte tienes que hacer cruces para evitar que una persona esté registrada en todas las organizaciones o en dos organizaciones que quieren conformar partidos, se autorizaron la utilización de aplicaciones informáticas que hacían muy fácil la consulta. En rigor, son firmas aplicaciones que no tenían mayores complicaciones. Todas esas aplicaciones se han usado en el pasado sin problema, incluido el actual gobierno, que durante la recabación de las firmas, por ejemplo, para las candidaturas independientes de las elecciones en los últimos 3 años, pues no ha habido ningún problema en el uso de las aplicaciones. Correcto. Pero aquí se trata de Morena y se trata de que obviamente había algunos problemas con la recabación de las firmas, los 2.7 millones. Yo entiendo que hay más de 3 millones ahora, que se rebasó de 17 a 24 estados con el 3%, todo eso lo entiendo. Pero el hecho concreto es que la disputa de fondo fue que tenían que utilizarse papel. Y te digo una cuestión de la totalidad de las firmas que se presentaron, pues resulta que 3/4 partes venían en copias de papel. Y por eso justamente el INE tuvo que mover la fecha de la revocatoria, que originalmente estaba pensada para el 21 de marzo hasta el 10 de abril, con el propósito de disponer de algunos días adicionales que le permitieran revisar las firmas. Es absolutamente anticuado. Es, por decirlo menos, es pues irracional utilizar copias en papel por todas las razones que podamos esgrimir. Ahí está la deforestación de los bosques, ahí está la necesidad de contratar más personal que esté revisando físicamente las famosas hojas donde vienen las solicitudes de apoyo de parte de las personas que quieren la revocatoria de mandato. La aplicación es muy fácil porque tomas la fotografía, la contrastas directamente a la base de datos del registro de electores y llevas un registro puntual de cuántas salen de cada celular registrado para que puedan darse como válidas. Entonces, ese tema está ahí y además hay otros campos en los cuales las autoridades electorales han innovado con tecnologías que son aplicables. La administración del padrón electoral, por ejemplo, es una muestra de ello. La forma en que se realizan los programas de resultados preliminares, los famosos conteos rápidos, todo ese tipo de logísticas que se implementan en las elecciones son para agilizar y para reducir costos. El Poder Judicial, con todos los cambios que está teniendo, utilizan ahora firmas electrónicas, que eso agiliza, reduce la necesidad de que vaya, por ejemplo, para las notificaciones, que vayan motociclistas, choferes, a buscar a todas las personas que se necesita. Tú imagínate nada más todo ese trabajo que está ahí. La administración de los tiempos en radio y televisión para efectos electorales, pues maneja un software bastante importante para poder hacer llegar a todas las señales de radio y televisión, que hoy día deben ser alrededor de unas 3.500, pues hacer llegar todos los programas de los partidos políticos para que estos se puedan transmitir con absoluta rapidez y precisión. Entonces, es un tema político. Las elecciones en México son procesos más allá de ser técnicos, son políticos aún en la parte técnica. Se politiza la parte técnica y ello hace que se vuelva más compleja la forma en que se organizan las elecciones.
un tema realmente preocupante que no haya la voluntad política, no haya el conocimiento y que no haya la conciencia ecológico-medioambiental y además de carácter económico-financiero, porque como bien refieres, es un tema que podría estar abatiendo tiempos, costos y podría estar contribuyendo a mejorar la condición climática de nuestro país. Eh, 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 Hay un tema que sigue preocupando y sigue generando debate en redes sociales. Permíteme formularte una pregunta de nuestro importante auditorio en redes sociales, a quienes agradezco su participación. Te felicitan precisamente nuestros amigos en la alcaldía Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, efectivamente, te preguntan, ¿cuál es tu opinión con respecto a la ampliación de presupuesto que solicitó el INE y que ya le negó el SAT, que ya le negó a Hacienda, efectivamente? ¿Qué opinas? ¿Correcto, político o venganza personal? Mira, es un documento de casi 15 páginas que entregó la Secretaría de Hacienda, que Uh-huh. en rigor es una crónica de una negativa anunciada. Pues sí, Ya, ya lo sabíamos. ya sabíamos que desde el momento que el Tribunal Electoral, lo dijimos aquí contigo, que cuando el tribunal emite la sentencia y le dice al INE que tiene que avanzar con la revocatoria, pero que vaya y que le pide dinero a la Secretaría de Hacienda, pero que Hacienda tiene la posibilidad para fundar y motivar la respuesta, pues ya sabíamos que la fundamentación y la motivación, aun y cuando trajera errores de ortografía, pues sería para decir que no, y así fue. Pero hay, sin embargo, varias cosas que vale la pena revisar en ese documento. Primero, es un hecho que se niegan los recursos. No habrá un solo centavo que se entregue por una serie de aspectos legaloides, tecnicismos que argumenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es. Pero nosotros somos un país de símbolos, de formas. Entonces, en la administración pública tiene mucho que ver quién te firma un oficio, quién lo recibió, etcétera, etcétera. Este oficio fue firmado por un funcionario, lo digo con mucho respeto, pero pues es el quinto funcionario en el orden de importancia de la Secretaría de Hacienda. No estamos hablando de una firma De del acuerdo. secretario de Hacienda y Crédito Público. Así Y es. eso te indica cierto desdén. Si somos atentos a lo que significan los formalismos en el caso de la administración pública mexicana, pues eso te indica un desdén. Y no hay desdén para quien lo firmó, hay desdén de quien no lo firmó hacia a quién va dirigido. Para el gobierno federal, el INE es una monstruosidad que se necesita erradicar. Y entonces le hacen sentir por todos los lados que el INE no es importante. Ya le había dicho a Adán Augusto López al INE que no le iban a dar dinero, ni siquiera habían revisado la petición de parte del instituto No, ya, y ya había una dicho que institución. no. Y ya había dicho además que no iban a distraer dinero de los programas sociales hacia el Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocatoria de su presidente, del líder de su movimiento. Ellos mismos lo dijeron así. Entonces yo pienso que te indica con toda claridad lo que está ocurriendo, y también habrá que decir que dentro del oficio se alude a que el gobierno puede apoyar al INE con algunas instituciones, dependencias que apoyen el traslado de la documentación y la custodia de la documentación. A ver, en cada elección el INE recibe el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa para poder custodiar las oficinas de los consejos distritales, desde la fábrica en la cual se hace el papel seguridad de las boletas electorales, su traslado a los talleres, la producción en talleres, y luego el traslado hacia los 300 consejos distritales y una custodia ahí mientras duran ahí las boletas electorales. O sea, ese es un tema que ya se hace de manera habitual, así que no nos vengan a decir ahora que es un asunto de buena voluntad, donde ellos son unos samaritanos que, que están apoyando a la institución electoral. No, yo creo que eso hay que decirlo con claridad, pero sí habla de cierto desdén, Julio, pero ya sabíamos que eso iba a ocurrir así. Los propios consejeros lo dijeron así. Doctor Marco Antonio Baños, siempre es justo platicar contigo. Yo me siento muy agradecido por estos minutos que nos obsequias y por tus sabios consejos y comentarios y aclaraciones que nos compartes al importante auditorio de Contrastando Ideas. ¿Sería posible darle seguimiento a estos temas la próxima semana? Por supuesto, Julio, sabes que con muchísimo gusto para ti y para tu amplio auditorio. Muchas gracias. Y quedamos ya comprometidos a la próxima semana. Tenemos un tema ahí. Se siguen reuniendo para la reforma político-electoral en el Congreso de la Unión. Platicamos este tema la próxima semana, si me lo permites. Encantado. Es un tema de mucha relevancia
y creo que vale la pena ir viendo cómo lo están tratando en la comisión que creó la Cámara de Diputados. Perfecto, muchísimas gracias. Yo le agradezco especialmente al doctor Marco Antonio Baños, le agradezco a usted que nos acompañe aquí en Contrastando la Noticia y lo invito para que sabe, el próximo martes nos acompañe en punto de las 22 horas. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.